Bueno, pues vamos a tener nuestro tiempo de predicación de la palabra. Vamos a pedir la ayuda y la dirección del Señor, así que vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Señor, queremos en esta mañana rogarte y suplicarte, Señor, que nos ayudes a escuchar tu palabra, que nos ayudes a entenderla, que nos ayudes a escudriñarla, que nos ayudes a obedecerla. Señor, ayúdanos a ponernos en tus manos, ayúdanos a olvidarnos de cualquier distracción y centrarnos en ti, que es lo importante, Señor, y queremos salir de aquí fortalecidos, queremos salir de aquí bendecidos en ti, Señor, y por ti. Y, Señor, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues tenemos que terminar con nuestras cartas de Juan. Hoy es la última parte de Tercera de Juan. Y nuestro pasaje está en Tercera de Juan, los versículos del 9 al 15. Recordad que Tercera de Juan solo tiene un capítulo. Así que los versículos del 9 al 15. La semana pasada José Manuel estuvo dando la predicación acerca de a quién dirigía la carta. Hablábamos de Gallo, de este hombre que era un fiel siervo del Señor. Era un hombre que estaba practicando la hospitalidad y que a través de la hospitalidad era de bendición a muchísimas personas que servían al Señor, y cómo ese amor del que Juan habla en sus cartas constantemente se pone de manifiesto, en práctica, en el hermano en Gallo, en este concreto caso, y cómo es un ejemplo para nosotros en ese sentido, en el sentido de practicar el amor los unos con los otros. Es muy importante que el amor no se quede aquí o aquí solamente, sino que de verdad se muestre hacia los demás. Entonces, Gallo era un ejemplo práctico de todo esto. Pero ahora vamos a ir a la parte negativa de la carta, ¿vale? Vamos a hacer primero una lectura del pasaje del 9 al 15, de los versículos 9 al 15, y luego vamos a ir viendo poquito a poquito lo que podemos encontrar en este pasaje. Dice así: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Muy bien, este es el texto que tenemos para hoy. Entonces tenemos aquí a un personaje que se nos muestra llamado Diótrefes, ¿vale? Uno de estos nombres que es muy difícil de pronunciar y que es muy fácil que se nos trabe la lengua al pronunciarlo muchas veces durante la predicación. Espero que no. Pero este tal Diótrefes, ¿quién era? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de alguien que tenía responsabilidad en la iglesia donde estaba Gallo. Posiblemente un anciano o algún líder de la iglesia, porque vemos que tenía incluso el poder de expulsar de la iglesia. Por tanto, era alguien importante. Pero si algo destaca de este Diótrefes, está todo puesto en 2 versículos solamente, pero fijaos en el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, es decir, Juan ha escrito a la iglesia de Gallo. Aparte de esta carta, ha escrito otra iglesia, otra carta. Y Diótrefes no nos recibe, ¿vale? Y dice, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Entonces, la característica principal de Diótrefes es que es una persona egoísta, una persona que solamente piensa en sí mismo, una persona que quiere tener el primer lugar. Él es el que manda en la iglesia, él es el que está por encima de todos, él es el que va a decir lo que está bien, lo que está mal, y es él.
Y me recordaba bastante cuando leía este pasaje, Diótrefes, este egoísmo de Diótrefes, ese querer tomar el primer lugar a lo que hacían los fariseos en los tiempos de Jesús. ¿Qué hacían los fariseos en los tiempos de Jesús? Ellos eran los que tenían el primer lugar. Vamos a leer 2 pasajes solamente. En Mateo, capítulo 23. Mateo, capítulo 23, versículos 6 y 7. Y habla de los fariseos, precisamente, de los escribas y los fariseos. Vamos a leer desde el versículo 5, si os parece bien. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras filas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Lo que desean es esa notoriedad, ese título. El título, yo soy el pastor, yo soy el anciano, yo soy el importante. Fijaos en mí, fijaos en mí. No como hace un verdadero hijo de Dios, que es intentar, mirad a Cristo, mirad a Cristo, mirad a Cristo. Sino, miradme a mí, miradme a mí, miradme a mí. Yo soy importante, yo soy el que manda, yo soy el que tiene que decir las cosas. Yo soy el que está aquí arriba, vosotros aquí abajo. Entonces, yo, una vez más. Y Juan, quería leer también en Juan capítulo 5, versículo 44. Juan 5, 44. También una acusación a los líderes religiosos del momento de los tiempos de Jesús. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Son personas, este tipo de líderes, que buscan solamente el ser aclamados, el ser glorificados, el ser animados solamente por otros hombres. No le importa a Dios para nada. Dios queda completamente aparte y solamente está Él. Diótrefes es el importante. Diótrefes es el líder de la iglesia. Diótrefes manda. Y Diótrefes no está dispuesto a escuchar a Juan. Diótrefes no quiere saber nada de él, ni de los enviados que él ha mandado. No quiere escuchar, no quiere leer sus cartas, no quiere recibirle en la iglesia. Y no solamente eso, sino que vamos a ver que va a más. Entonces estamos hablando de alguien realmente dañino, ¿vale? Y alguien que tiene a Dios como algo completamente secundario. No es más que una excusa para ponerse él en primer lugar. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículos 42 al 45. Y es para poner el ejemplo de cómo se debe comportar una persona que realmente cree en el Señor. Mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la actitud que tiene que tener un buen siervo del Señor. Un buen siervo del Señor, como dice la expresión, es siervo. No es jefe, no es mandamás, no es el que se impone sobre todos los demás, sino que estamos hablando de alguien que está sirviendo a otros y sobre todo al Señor. Alguien que está dispuesto a dar su vida, alguien que pone a los demás por encima de sí mismos. Todo lo que hemos aprendido de las cartas de Juan sobre el amor, sobre aplicarlo,
de unos a otros, todo esto se tiene que ver también en el liderazgo. Y Diótrefes era la antítesis, lo contrario. No tenía nada que ver con esto. Era al revés. Él era como los gobernantes de las naciones, que se ponía por encima y, como un dictador, decía lo que tenía que decir, y quien le contradecía, como podía ser Juan, por mucho apóstol que fuera, no lo quería fuera, lo quería aparte. No ha recibido a Juan y a los suyos. Y aquí vemos que Juan se va a poner realmente duro con Diótrefes, porque tiene que denunciar lo que está haciendo. Tiene que denunciar, ¿y por qué? ¿A quién está escribiendo Juan la carta? A Gayo. Si os fijáis en la primera parte, a Gayo le está diciendo, tú has hecho bien, has servido al Señor bien, estás sirviendo al Señor bien, el Señor te está utilizando, estás bendiciendo a otros con tu ministerio, recibiendo en tu casa, todo lo que estás haciendo está bien. Y yo sé que tienes esta oposición. Entonces es muy importante decirle a Gayo, Gayo, lo que tú estás haciendo está bien y lo que está diciéndote Diótrefes no está bien. Está animando realmente a Gayo. Lo que está poniendo es poniendo lo que está mal y denunciarlo claramente. Una vez más, las dos caras del siervo del Señor. Igual que Jesucristo era el Cordero y el León, Juan también trata con muchísimo amor y muchísima ternura a Gayo, a quien constantemente le dice amado, ¿vale? 4 veces le dice en la carta amado a Gayo, y en cambio es muy duro con aquellos que se oponen a la palabra de Dios, a la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, contra ellos sí que tiene que denunciarlos y tiene que ponerlos claramente expuestos para que cambien o abandonen su lugar. Versículo 10. Juan tiene la intención de ir a ver a Diótrefes, tiene intención de ir a la iglesia. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fijaos que lo de Diótrefes va increciendo, cada vez peor. Empieza simplemente no recibiendo a Juan o la enseñanza de Juan o las cartas de Juan o los avisos de Juan. Pero fijaos lo que hace. ¿Qué hace un falso maestro o un líder autoensalzado? Pues quitarse la competencia. ¿Quién le puede quitar el poder? Ah, es que Juan es un apóstol. Pues ¿qué va a hacer? Vamos a hablar mal de él. Vamos a decir cosas malas de él. Vamos a calumniarle. Vamos a decir que, bueno, Juan, ¿qué podemos decir de Juan? Pues Juan a lo mejor era muy viejo, demasiado viejo para enseñar. O Juan no tiene, está siendo influido por los de la iglesia de tal, o por la iglesia de cual, y realmente yo tengo la razón. No, Juan, ese no tiene ni idea, no sabe nada, es malísimo. Y además he oído cosas muy malas de él. Y se va creando todo un run en contra de Juan, en contra de los enviados de Juan, para que no los reciban. Entonces, él hace 4 cosas mal, ¿vale? En este versículo 10. En primer lugar, habla mal contra el apóstol Juan y contra sus colaboradores, parloteando con palabras malignas contra ellos, ¿vale? Constantemente soltando barbaridades acerca de Juan, acerca de sus colaboradores, y eso me parece, ¿no os parece a vosotros también que está mal? Hablar mal de siervos del Señor. Hablar mal, ponerlos en contra, poner a la congregación en contra de los siervos del Señor, creo que eso es algo tremendamente grave, porque no estamos hablando ni siquiera de cualquier predicador, estamos hablando del apóstol Juan, de uno de los apóstoles, de uno de los testigos directos de la enseñanza de Jesús, uno de los que han sentado las bases de la doctrina de la Iglesia. ¿Cómo puedes desecharlo? ¿Cómo puedes no solamente desecharlo, sino hablar mal de él, insultarlo, difamarlo?
Eso es terrible lo que está haciendo. Pero no solamente eso, no se queda ahí, sino que la segunda cosa que hace es que no recibe a los hermanos. Es decir, no practica la hospitalidad como sí hacía Gayo. Y la hospitalidad que Gayo ofrecía, lo que estaba haciendo era preocuparse por las necesidades de los siervos del Señor. Y este Diótrefes hace exactamente lo contrario. No los recibe, no los quiere ayudar, no quiere ayudar a los siervos del Señor, les niega la ayuda. Personas que venían a predicar la palabra de Dios no eran recibidos, no recibían la ayuda que necesitaban y que la palabra de Dios nos dice que merecen, que tienen que recibir, porque los siervos tienen que ayudarse unos a otros para que la palabra de Dios se pueda extender por toda la tierra. Y entonces es necesario que los creyentes colaboren, pero este Diótrefes se estaba oponiendo, hablando mal de ellos, diciéndoles no los recibáis, o sea, no los recibo y no los recibáis. Porque no se queda solamente en que él no practica la hospitalidad, en que él no ayuda, en que él no participa para que la palabra de Dios se extienda, sino que además se lo prohíbe a los demás. Tercera cosa. A los que quieren recibirlos se lo prohíbe. Es algo tremendo. Si recordamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, fijaos lo que dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto precisamente será la hospitalidad, el ver la necesidad del otro y más concretamente los que van a traer la palabra de Dios, ver su necesidad y ayudarles pudiendo ayudarles. Pues Diótrefes, pudiendo ayudar a estas personas, no lo hacían. Y ni siquiera a los otros que podían hacerlo, tampoco les dejaba. Se lo prohibía tajantemente. Está prohibido recibir a los colaboradores de Juan. No los queremos en esta iglesia, porque Juan es esto y esto. Y yo soy el verdadero líder. Y a mí me tenéis que hacer caso. A mí. Yo. A Juan no. Los apóstoles no. Los siervos del Señor no. A mí. No solamente se los prohibía, sino que aquellos que se atrevían a desafiar esa prohibición, aquellos que decían, no, pero ¿cómo vamos a dejar a estos hermanos abandonados? Vamos a tomarlos en las casas. Gayo podía ser uno de estos, que seguía recibiendo a los hermanos en su casa. ¿Qué le pasaba a Gayo? ¿O qué le podía pasar a Gayo? ¿Y qué le pasó a otros? Pues que los expulsa de la iglesia. Este señor se había tomado el poder, él, de expulsar a la gente de la iglesia porque no hacían lo que él quería. Aunque fueran gente que ayudaba a los siervos del Señor. Aunque fuera gente que lo único que estaban haciendo era demostrar su amor cristiano por otros siervos del Señor. Pues Diótrefes se lo prohibía. Y si lo haces, te expulso fuera de esta iglesia. Tú recibes a Juan en tu casa, fuera de esta iglesia. Aquí solo quepo yo. Yo y todos los que me queréis dar palmas. Y si no me queréis dar palmas, fuera de aquí. Eso es el ejemplo de un mal líder. Eso es un mal pastor, anciano, predicador, lo que sea. Eso es algo que tenemos que nosotros pensar. Y antes de pasar al siguiente bloque, terminando con Diótrefes, pensemos en algo en lo que podemos aplicar de lo que sacamos aquí, de primera parte del pasaje. En primer lugar, primera aplicación, cuidado con el afán de protagonismo. Y eso no solamente es para los líderes, es para todos. Todos podemos tener en un momento dado afán de protagonismo. Queremos ser los protagonistas de la historia.
No queremos ser un actor secundario. Queremos ser los que de verdad llevan la fama. ¡Qué gran predicador es este! ¡Qué gran pastor es este! Yo me gustaría que me dijeran a mí eso también. Pues ¿por qué no me van a decir eso a mí? Yo también quiero. Yo quiero ser alabado. Yo quiero que todo el mundo me reconozca. Y yo estoy trabajando en la escuela dominical. Y yo estoy trabajando, yo qué sé, con los jóvenes. O yo estoy trabajando predicando en la calle. Y yo necesito que me digan que yo soy bueno, que yo soy el mejor, que yo. Cuidado con ese afán. Y todos podemos tener esa debilidad, ¿vale? Todos podemos tener esa debilidad de buscar nuestro propio reconocimiento, porque es una debilidad humana, buscar el reconocimiento, buscar el protagonismo. Nos puede pasar a todos. Y una de mis oraciones precisamente es para eso, para no, por favor, Señor, no me dejes que me ponga así, no dejes que me ponga así, no dejes que yo intente tomar el protagonismo. Porque yo sé que tengo esa tendencia. Yo sé que la tengo. Y tengo que tener mucho cuidado. Y tengo que decir, no, a mí la gloria no, a la gloria al Señor, al Señor, al Señor, al Señor. Yo no. Porque el Señor podía utilizarme a mí o podía utilizar a cualquier otro. Yo no soy el importante es el Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El Señor siempre lo primero y los hermanos por encima de nosotros. Qué bonito es aquel que es capaz de servir y es invisible. Hay muchísimas personas en la iglesia que sirven al Señor, que sirven a los hermanos, que no dicen nunca nada, una palabra por encima de otra, que están sirviendo en las cosas más humildes y son los mejores servidores del Señor que hay. Servidores y servidoras maravillosos, que nunca reclaman la atención. Que nunca reclaman la atención y están ahí dando el callo un día y otro día y otro día y oran y ayudan y practican la hospitalidad y se ayudan unos a otros y se preocupan por los otros y están todo el tiempo ahí en todas estas cosas y nunca dicen esta boca es mía. Y nunca dicen yo soy importante porque estoy haciendo todo esto, reconocédmelo. No, se callan y solamente el Señor lo sabe. Muchas veces solamente el Señor sabe muchas de las cosas que hacen estas personas. Eso sería lo ideal. Personas que tienen un ego pequeñito, porque lo que le importa es el Señor y servir al Señor en todo. Segunda aplicación. El amor y la disciplina no son incompatibles. Juan amaba muchísimo a la iglesia, amaba a Gayo, amaba a los hermanos, pero eso no tiene que ver con que cuando hay algo mal en la iglesia hay que corregirlo. Cuando hay algo mal, y sobre todo algo tan mal como el liderazgo, que en el liderazgo hay un problema de ego tremendo, Juan tiene que intervenir, no se puede callar, no puede dejarlo al margen. Y tercera aplicación para vosotros. Tened cuidado con cualquier pastor o predicador que os intente manipular para negar ayuda a personas que lo necesitan. Si yo ahora mismo dijera, no recibáis en vuestra casa a los de la iglesia de tal que vienen a visitarnos, pues no los recibáis. Por favor, David, ¿qué estás diciendo? ¡Qué locura! Vosotros tenéis que ser capaces de discernir eso, lo que yo os estoy diciendo está mal. Cuidado con pastores abusadores que intentan manipular a la gente para que hagan lo que a ellos les conviene y no sirvan en la obra del Señor. Tenemos líderes, pero tenéis que tener una cierta autonomía en ese aspecto. Tenéis que tener una mente centrada en la palabra del Señor. Y si yo vengo aquí y os enseño algo que está mal, tenéis que saber reconocerlo. Tenéis que daros cuenta. ¿Vale? Versículo 11. Aquí es donde viene la clave de mi predicación. Porque, de hecho, la predicación no lo he dicho antes, pero la he titulado Imita lo bueno. Tenemos el ejemplo
de Diótrefes, que ha sido un ejemplo horrible, un ejemplo de lo peor que puede ver una persona en la iglesia, un mal líder. Pero ahora dice aquí Juan, amado, una vez más le llama a Gayo amado, es la cuarta vez que le dice amado. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. No imites lo malo, no imites a Diótrefes. Imita lo bueno. El ejemplo de Gayo es bueno. El ejemplo que le va a dar después, ahora va a hablar de Demetrio, otro hermano. Ese es el buen ejemplo. Fíjate en Demetrio. No te fijes en Diótrefes. No te fijes en Diótrefes porque Diótrefes no tiene nada que puedas imitar, no tiene nada de parte del Señor. De hecho, te voy a decir una cosa, Gayo. Diótrefes, como cualquiera que hace lo malo, no ha visto a Dios. Entonces, ver a Dios, la expresión ver a Dios significa lo mismo que la salvación, ¿vale? Está diciendo que una persona como Diótrefes, que niega a Dios, que se pone él en el lugar de Dios, es una persona que no ha conocido a Dios. Una persona que, aún no conociendo a Dios, ha llegado hasta lo más alto de la iglesia. Y eso es algo preocupante. Por eso Juan está tan preocupado. Pero insiste, fíjate, no está diciendo a las personas que se equivocan una vez, no han conocido a Dios. Está diciendo algo que tiene que ver con una vida de pecado, una vida en el pecado. Como siempre, cuando un creyente peca, un creyente genuino peca, se siente mal. Se siente mal y se arrepiente y se revuelve por dentro. Pero cuando alguien peca y peca y peca y vive en su pecado y vive y disfruta en su pecado, Diótrefes disfrutaba en su pecado. Era una persona que estaba firme en su pecado porque era su pedestal. Allí estaba él puesto en alto. Eso estaba demostrando que era una persona que no conocía a Dios, que no ha visto a Dios, que la salvación de Dios no la tenía. En cambio, las personas que pecan, pero que realmente han creído en el Señor, las que han cometido un pecado, no pueden continuar así. Es un sufrimiento, es insufrible, es inaguantable, insoportable. Porque la tendencia del que ha creído, del que ha sido su corazón cambiado, es a hacer lo bueno. El empuje es a hacer lo bueno. Y cuando cae en el pecado, se levanta porque quiere seguir haciendo lo bueno. Y vuelve a caer y se vuelve a levantar. El creyente cae y se levanta y se levanta y se levanta y se levanta. Hasta que el Señor le perfeccione en el día final. El que vive en el pecado, está en el pecado y se revuelca en el pecado. Pues, Gayo, fíjate en los buenos, en los que sirven a los demás. No te fijes en los malos, en los que se sirven a sí mismos. Hay esas dos vertientes. Y en el versículo 12 aparece Demetrio. Demetrio es alguien a quien no conocemos de nada, nada más que por este pequeñísimo versículo. Pero dice lo siguiente, fijaos lo que dice de él. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hay quien dice, algunos comentaristas dicen que Demetrio podía ser quizás el que venía con la carta de Juan. Aquel que había sido rechazado por Diótrefes y que ahora venía otra vez con esta carta para Gayo y decía, mira, este hombre que te trae la carta, Demetrio, que sepas que tiene buen testimonio. Es posible también que el mismo Diótrefes hubiera hablado mal de él. Fuera uno de los colaboradores de Juan de los que Diótrefes había dicho barbaridades. Pero Juan quiere dejar establecido el buen testimonio de Demetrio. Demetrio es un fiel siervo del Señor. Todos dan testimonio de Demetrio. Evidentemente, cuando
Juan dice aquí todos, no se refiere a todos y cada uno de los seres humanos de la tierra, da testimonio de Demetrio, sino que un gran número de personas, la Iglesia, da testimonio de Demetrio. Conocen que él es un siervo fiel al Señor, que ayuda a los demás, que predica la palabra del Señor, que tiene una sana doctrina. Este hombre, todos hablan bien de él, todos los que de verdad sirven al Señor. Dice, y aún la verdad misma. O sea, para recalcarlo más, para darle todavía más fuerza al testimonio que dan de Demetrio, dice, la verdad misma, si la verdad fuera una persona, esta persona daría testimonio de Demetrio. Si Jesús mismo diera testimonio ahora delante de vosotros, Jesús, que es la verdad, daría testimonio de Demetrio, porque es un siervo fiel de él. Demetrio es alguien a quien debes imitar. Diótrefes, el mal ejemplo. Demetrio, el bueno. Él tiene buen testimonio de todos. Haz como él. También nosotros, Juan mismo y los que están con él, dan testimonio, por si faltaba más. Yo mismo he colaborado con él y sé que es un buen siervo del Señor. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio, el de Juan, el de sus colaboradores, es verdadero. Gallo, tú y los tuyos lo sabéis. Sabéis que nuestro testimonio, que nosotros no nos mentimos nunca, que venimos de parte del Señor. Y este hombre viene de parte del Señor. Dan todos testimonio de que Demetrio es un fiel siervo. Un fiel siervo. Aplicación. ¿Qué dicen tus actos de ti? ¿Qué dicen tus actos de ti? ¿La gente podría dar buen testimonio de ti? Si hablaran de ti en otra iglesia, podrían decir, pues, es un buen siervo, es una buena sierva del Señor. Entonces, cuando pensamos en eso, en el testimonio, realmente da que pensar. Y uno pues puede ir pensando, ay, pues algunas cosas mal, otras cosas, ay, debería. Pero realmente, ¿estamos sirviendo al Señor? Yo quiero pensar que sí, que tenemos que estar ahí, queremos servir al Señor y que realmente podamos decir cualquiera de la iglesia de aquí, en otra iglesia y digan, pues mira, viene el hermano o la hermana tal y cómo ha servido en la iglesia, qué maravilla, qué alegría. Recibidle bien, porque es una sierva o un siervo del Señor. Recibidle bien. Y la segunda aplicación, ¿te gusta pecar? ¿Te gusta pecar? Porque si te gusta pecar tienes un problema. Y una cosa es, como he dicho antes, caer en el pecado y otra cosa es disfrutar el pecado. Cuando disfrutamos del pecado hay un problema, algo está yendo mal, algo no está funcionando bien. El pecado en un creyente es algo antinatural y así nos tiene que hacer sentirnos, como algo antinatural. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a seguir nosotros? ¿Vamos a seguir el ejemplo de ensalzarnos o vamos a seguir el ejemplo de servir al Señor y poner la gloria del Señor lo primero? Así, visto así, es fácil, ¿verdad? El problema es cuando nos sentimos muy atraídos por la idea de nosotros mismos. Pero pensémoslo y tomemos esa decisión, de verdad. Es una decisión que se puede tomar y se puede trabajar. Y pensar, pues si yo he alimentado mi ego, me he alimentado yo y me he puesto yo primero, Señor, perdóname, ayúdame a cambiar. Señor, ayúdame a mejorar. Señor, ayúdame a ponerte a ti el primero. Ayúdame a humillarme. Ayúdame a humillarme.
Y la última parte, los últimos 3 versículos, no tienen mucha historia, realmente es la despedida. Y es una despedida bastante parecida a la de Segunda de Juan. En Segunda de Juan 12 decía: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y aquí en Tercera de Juan, versículo 13, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Hay esta similitud muy clara. Habría muchas cosas que decirte, Gallo. Te diría un montón de cosas más. Pero te quiero decir esto, que creo que es lo más importante. Porque veo que estás en una situación de sufrimiento. Tú estás intentando servir al Señor, pero tienes una oposición muy fuerte en la iglesia. Yo voy a ir y te voy a ayudar. Yo voy a ir y voy a poner las cosas claras en la iglesia. Yo voy a ir y ya hablaremos más. Ya hablaremos más. Pero quiero, en primer lugar, en esta carta, consolarte. Animarte. Estás haciendo bien sirviendo al Señor. Estás haciendo bien. Sigue sirviendo al Señor. Sigue el buen ejemplo. No sigas el ejemplo de Diótrefes. No te dejes presionar por él. No dejes que él cambie la buena labor que estás haciendo. Sino que afírmate en las cosas buenas del Señor. Y yo voy a ir. Yo espero ir pronto a verte. Te veré cara a cara, iré a la iglesia, voy a confrontar a Diótrefes y ya habrá muchas cosas más que hablar. Tengo muchas cosas que decirte, pero mejor en persona. Y esto nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Pues cuando mantenemos contacto con alguien por WhatsApp o por lo que sea, está bien, pero mucho mejor cuando nos vemos en persona, ¿cierto? Pues eso es lo que Juan quería. Quería una relación personal, quería estar tiempo con Gallo. Y el versículo 15 dice: la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. La paz sea contigo. Si os acordáis de la predicación que tuve en Segunda de Juan, también hablaba un poco de la paz y de esas 2 vertientes. La primera vertiente, la paz con Dios, que tenemos todos los que hemos creído en el Señor, porque ya no somos enemigos de Dios, sino que hemos sido reconciliados con Él. Pero también nuestra lucha personal por tener paz en el día a día. La paz que se puede quebrar por momentos porque aparecen circunstancias, ocurren cosas que nos quitan la paz, porque a veces pecamos y eso también nos quita la paz. Hay momentos en los que esa paz nos quita. Entonces, Juan le desea a Gallo que la paz sea contigo en todo momento. Sigue en tu lucha por la paz. Sigue trabajando para tener una paz completa. La paz eterna que ya tienes y además paz diaria con el Señor. Y luego es también el último toque final, es ver cómo habla de amistad. Amistad. La relación entre los creyentes es una relación de hermandad, pero también una relación de amistad. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Juan tiene ese corazón tan grande, él que tanto ha hablado del amor en sus cartas, en el Evangelio, él que ha escrito Dios es amor, se acuerda de cada uno en particular, a los cuales además les llama amigos. Y nos recuerda también cuando Jesús dijo que vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os digo. Entonces, pues, creo que tenemos material para meditar, para pensar y recordad el ejemplo, el buen ejemplo. Seguid el buen ejemplo de los siervos del Señor y no el mal ejemplo. Vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por toda la bendición que viene de ella, de leerla, de practicarla, Señor. Y, Señor, ayúdanos a
pues eso, a ser humildes, Señor, y ponernos por debajo de los demás, por debajo de ti, por supuesto, Señor, y a imitar a aquellos siervos, Señor, que te han servido durante toda la historia de una manera pues que a ti te honra, Señor, que te pone a ti en el primer lugar, que les humilla a ellos constantemente, pero que a ti te pone en el primer lugar, que te glorifica a ti. Queremos, Señor, glorificarte con nuestras vidas. Queremos, Señor, rogarte que tú nos ayudes, Señor, porque es difícil para nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa, porque nos cuesta, porque aún tenemos reminiscencias del pecado. Ayúdanos, Señor, a quitarlas por completo. Ayúdanos, Señor, a seguir en el camino de santidad, a buscarte con todas nuestras fuerzas. Y, Señor, ayúdanos, Señor, a amarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Te pedimos, Señor, que tú seas el que gobierne la Iglesia. Tú, Señor, y solo tú. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.